Hola, muy buenos días, buenas tardes ya por allá. Espero que estén todos súper bien. Empezamos en un momentito, todavía vemos relativamente pocos, así que demos unos 3 minutos, algo así, para que terminen de ingresar sus compañeros. Entre tanto, podemos revisar consultas que tengan acerca de la tarea, ¿ya? El ayudante me comentó que hoy día igual va a estar a las 5 de la tarde, de Chile, me refiero. A las 5 de la tarde va a estar respondiendo dudas en una reunión por Zoom. Así que les va a mandar el enlace para la reunión durante la tarde, o si no, si es que no lo envía, él va a estar en la sala de reuniones que normalmente utiliza para hacer la ayudantía. ¿Ok? Así que tienen las dos posibilidades, o preguntan ahora o preguntan después un poco más rato en la tarde. Antes de que comencemos con las dudas, les quería recordar a quienes, bueno, me imagino que todos los que están aquí ya tienen su grupo seleccionado. Eh, Vamos a revisar eso inmediatamente, lo vamos a revisar con ustedes para que veamos aquí, este era M029. Recuerden, quienes no hayan seleccionado su grupo tienen que meterse aquí a grupos de proyecto y seleccionar el grupo con el que van a estar trabajando. Todavía tengo 51 respuestas, lo que significa que tenemos la misma cantidad de grupos que ayer. No se ha unido más gente, así que recuerden que el deadline o la fecha final para esto es el día viernes, y si es que no están unidos a un grupo para el día viernes, yo voy a crear grupos aleatorios con la gente que quede, ¿ya? Así que si es que ustedes tienen compañeros que están dentro de la lista que les voy a mostrar aquí, los que están a la izquierda no están asignados a grupos. Obviamente aquí hay parte del equipo docente, así que no es que hayan 22 personas, sino que deben haber 18 o 17. Pero eh, todos estos compañeros están sin asignar a grupos de proyecto, ¿ya? No recuerdo muy bien cuándo es la semana de receso, pero me imagino que sí. Lo que sí, recuerden que el proyecto, vamos a hacer un par de entregas iniciales que no van a requerir mucho trabajo en MATLAB, me refiero, pero que sí van a requerir que ustedes lean el proyecto y traten de entenderlo, ¿ya? Entonces eso, ya, perfecto. Sí, yo me imagino que vamos a estar después de eso con el proyecto, ¿ya? Pero recuerden que nosotros vamos a hacer nuestra tarea número 3. Esa tarea número 3 la vamos a relacionar con el proyecto para no tener que entregarles a ustedes un nuevo enunciado y o sea, para que su esfuerzo se vea recompensado en alguna nota, ¿ya? Entonces, esta tarea 3, recuerden que en qué consistía esto. Les voy a dejar enviado, porque les envié ayer el comunicado, pero todavía no tengo el documento listo. Pero va a consistir en 2 entregas, ¿ya? Para que quede todo súper clarito. Vamos a hacer una entrega 1, que va a consistir simplemente del documento que les comenté el día de ayer, ¿ya? El documento en el que ustedes responden qué es lo que ustedes piensan que está haciendo el programa, qué es lo que está haciendo sí, efectivamente, Fernanda, la tarea 3 es con el mismo grupo de proyecto, ¿ya? Así que ahora puede ser un grupo un poco más grande. Entonces, ese documento en el que ustedes me indican el nombre del proyecto, qué es lo que ustedes piensan que está haciendo el programa, variables de entrada, variables de salida. Y se me olvidó comentarles algo el día de ayer, ¿cierto? Porque les dije a ustedes que tenían que ustedes rellenar ese documento. ¿Recuerdan de esta imagen aproximadamente? Yo les dije el nombre del proyecto o el título del proyecto, los integrantes, y después venían una serie de preguntas, ¿cierto? Variables de entrada, variables de salida y algún proceso que fuese relevante, ¿ya? Eso era a grandes rasgos. Pero se me olvidó agregarle aquí un asterisco que tiene que ver con preguntas, ¿ya? Aquí la idea es que ustedes armen unas 5 preguntas que ustedes tengan acerca de qué significa esto dentro de mi proyecto, ¿ya? Siempre aparecen ese tipo de preguntas, entonces no creo que tengan problema en generarlas,
Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer con esto? Que esto va a ser la tarea 3, que seguramente va a ser de 1 a 2 semanas más. No es muy extenso lo que tienen que hacer con esto. Pero la idea de esto es que ustedes tengan todo el feedback que necesiten, toda la retroalimentación que necesiten antes de iniciar el proyecto, ¿ya? Entonces, de esa forma ustedes tienen súper comprendido, súper internalizado qué es lo que hace el proyecto, cuáles son las variables de entrada, de salida, procesos relevantes, etcétera. Y para eso necesito que aquí agreguen preguntas que tengan ustedes sobre el proyecto. Yo les voy a enviar el formato tipo. Ya esto va a ser como una suerte de tabla que ustedes tienen que simplemente ir rellenando. Se juntan con sus grupos. En una reunión por Zoom en media hora deberían, o en 1 hora podrían ustedes resolver ese problema. ¿Ya? Y vamos a hacer una entrega 2, que va a ser un diseño preliminar. ¿Ya? Pero eso va a ser después de esto. ¿Ya? Después de que ustedes entreguen. Después para el proyecto tenemos otra entrega final que es la entrega ya depurada después de todos estos pasos que son pasos intermedios, ¿ya? Entonces el proyecto 1 lo vamos a utilizar para ir, o sea, la tarea número 3, perdón, la vamos a utilizar para que sea una entrega parcial del proyecto 1. Ya de esa forma ustedes tienen retroalimentación y con la retroalimentación corrigen lo que ustedes tengan que corregir de su proyecto, ¿ya? ¿Dudas? Y ahora sí dejo abierto el espacio para consultas acerca de la tarea, dudas finales que tengan sobre la tarea que está con entrega para el día de hoy. ¿Dudas generales? Que parece que no hay dudas de la tarea. ¿Dudas generales? Sí, sí, no hay ningún problema. Me puedo quedar ahí unos 10 minutos después de la clase, así que no hay problema en hacer eso después, Vicente. ¿Ya? Buena pregunta, Fernanda. Van a ser dos. ¿Ya? Vamos en el primero y el segundo va a ser el proyecto final. ¿Ya? El orden de los nombres en el gráfico. Buena pregunta. Ustedes tienen que entregar, pueden entregar más gráficos que los que voy a dibujar aquí, pero los obligatorios en cierto sentido son dos. ¿Ya? Ustedes tienen dos gráficos que son 100% necesarios. Los otros que son gráficos intermedios, ustedes los pueden poner ahí, pero no van a ser, no son 100% necesarios. Ustedes tienen el gráfico de epsilon versus sigma, ¿ya? Entonces tienen, ese es el primer gráfico, que este es un gráfico de tensión versus deformación unitaria. Le pueden poner así en su tarea, como título al gráfico. Tensión versus deformación unitaria. Entonces la línea azul correspondería al acero. Y le voy a agregar ahora la línea roja. Debe ser algo así. Después se cae. No está dibujado a escala. ¿Ya? De hecho, lo más posible es que esto sea así. Está mucho más bajito el hormigón que el acero. ¿Ya? Pero esa línea roja representa el hormigón. ¿Ya? Ese es el primer gráfico. Tensión versus deformación unitaria. En el eje Y ustedes tienen la tensión o el esfuerzo, es decir, lo voy a colocar esfuerzo, creo que es una mejor palabra. Esfuerzo en posiblemente kilogramos fuerza partido por centímetro cuadrado. Y abajito ustedes tienen la deformación unitaria. Deformación unitaria epsilon, que este es adimensional. Ya el epsilon es adimensional. En algún momento se debiese comentar eso dentro del enunciado de la tarea. ¿Ya? Eso entonces es el gráfico 1. ¿Ya?
El gráfico 2 son los gráficos de fuerzas. ¿Ya? Entonces, los gráficos de fuerza ustedes saben que se obtienen multiplicando los gráficos de tensión por el área. Entonces ustedes escalan, se multiplican por un escalar el vector de tensiones y van a obtener un gráfico más o menos parecido a esto para el acero. De hecho, posiblemente va a ser una cosa así. Entonces este va a ser la fuerza en el acero. Van a tener otro gráfico de fuerza en el hormigón que debiese ser algo así. Esto es para datos relativamente estándar. Fuerza en el hormigón. Y después la suma de los dos que debiese ser algo así. ¿Ya? Entonces esta de aquí vendría siendo la fuerza en el hormigón armado. Unidades de medida para esto es fuerza. Entonces aquí en el eje X ustedes tienen fuerza, si es que utilizan centímetros cuadrados para las unidades de las áreas, esto les va a dar en kilogramos fuerza. ¿Ya? Lo pueden dividir por 1000 si quieren para graficarlo en toneladas fuerza, porque los valores son relativamente grandes. Y en el eje X ustedes tienen deformación. Deformación delta en centímetros. Si es que ingresaron la altura de la viga o el L de la viga en centímetros, les va a dar esa deformación en centímetros. ¿Ya? No sé si es que eso, Diego, era la consulta, no sé si es que eso responde la duda, o si es que todavía queda algún comentario sobre eso. Ya, perfecto. Pero esto es lo que debiesen ustedes obtener. Pueden crear gráficos individuales de todas formas para si es que ustedes lo desean, ¿ya? Porque muchos de ustedes me parece que para ir depurando el código de a poquito, fueron creando los gráficos de fuerza de hormigón, fuerza de acero y fuerza tensión en el acero, tensión en el hormigón por separado. Entonces esos gráficos los pueden dejar ahí, no es necesario que los eliminen, eh, pero después la idea es que esté todo junto dentro de un mismo gráfico, ¿ya? Eso por ese lado. ¿Alguna otra duda? ¿Alguna otra consulta? Ya, entonces después nos quedamos con el grupo de Vicente, me parece que fue por ahí que tenía unas consultas finales al final de la clase. ¿Ya? Entonces vamos con los que estábamos el día de ayer. ¿Ya? Ahora sí es el día de ayer. Nosotros estábamos viendo las estructuras condicionales. ¿Alguna duda sobre las estructuras condicionales? Esto está perfectamente entendido, ¿cierto? If, else y end. Necesito que sean súper sinceros. Si es que hace falta que hagamos un ejercicio adicional, lo hacemos ahora. Después vamos a hacer otros ejercicios que van a incluir el ciclo for. Entonces necesito que... ¿están todos claros con esto que está aquí? O sea, podrían ustedes utilizar un condicional de forma súper... si yo les pido que hagan un condicional, ustedes lo podrían armar. O hacemos un ejercicio adicional para poder verificar esto. Ya, ¿no hay dudas? Ok. Ya. Recuerden que de todas formas, si es que llegase a haber alguna consulta de algún ejercicio en particular, revisen los ejercicios que están en el aula. Si es que llegasen a tener alguna consulta sobre eso, pueden preguntar en la clase. Ya no hay ningún problema en que lo hagan. Así que volvemos después sobre el condicional múltiple después cuando estemos resolviendo unos ejercicios más adelante en esta clase. ¿Ya? Vamos entonces con lo que son las estructuras cíclicas en MATLAB.
¿Ya? Nosotros las estructuras cíclicas que vimos en pseudocódigo fueron 3, ¿cierto? O la verdad lo redujimos solamente a 2, porque la estructura repetir hasta no tenía mucho sentido porque era muy parecida al ciclo mientras, ¿cierto? Eso fue lo que hicimos cuando vimos pseudocódigo. Entonces en pseudocódigo, cuando estamos hablando del ciclo para, este ciclo que repite una cierta cantidad de veces. Ah, perfecto, Sebastián. Sí, tengo tu correo. Ya, no sé si es que lo quieres ver después de la duda de Vicente hoy día al final de la clase. Ya, así que lo podemos dejar para ese momento. Ya, muchas gracias, Vicente. Ya, entonces, en el ciclo para nosotros tenemos que se va a repetir una cierta cantidad de acciones un cierto número de veces, ¿cierto? ¿Cómo nosotros conocíamos cuántas veces se iba a repetir esto? Si yo digo para ir desde 2 hasta 10, incremento de a 3. ¿Cómo nosotros sabemos cuántas veces se repite esta acción de aquí? ¿Qué valores toma la variable i en este caso? Vamos a escribirlo en la pizarra para no sobreponerlo ahí. Entonces vamos a decir para i igual 2 hasta 10, incremento de a 3 a 0. Y aquí tenemos una serie de acciones. Ya podemos aquí escribir i, ya que es una acción súper básica. Y fin para. Entonces, Benjamín me dice 10 veces. ¿Se repite 10 veces se repiten 10 veces estas acciones? Esta acción de escribir i. ¿Cómo yo puedo saber cuántas veces se repite? Ojo que le estoy agregando aquí el incremento, ¿ya? Y no estoy partiendo de 1. Entonces, ¿qué es lo que mentalmente nosotros tendríamos que hacer para poder verificar cuántas veces se repite el ciclo? Tenemos que pensar como la máquina, ¿ya? Entonces tenemos que hacer exactamente lo que nosotros le estamos pidiendo a la máquina que haga. Nosotros le estamos diciendo a la máquina que haga lo siguiente. Toma la variable i, dale inicialmente el valor de 2 y después anda sumándole de a 3. Entonces primero vas a tomar el valor de 2, después le vas a sumar 3, entonces va a tomar el valor de 5. Después le vas a sumar 3, va a tomar el valor de 8. Y después cuando le sumas 3 de nuevo va a tomar el valor de 11. Pero el 11 no está contenido en el intervalo que nosotros tenemos acá, por lo tanto esto no se va a hacer. Por lo tanto, ¿cuántas veces voy a estar repitiendo ese ciclo para? 3 veces. 3 veces. ¿Ya? Entonces, ¿de qué depende el número de veces que se repite un ciclo? De la cantidad de valores que pueda tomar la variable i. La cantidad de valores que nosotros le estemos dando a la variable i va a ser la cantidad de veces que se repite el ciclo. Pensémoslo de la siguiente manera. Vamos a hacer un segundo ejercicio y después lo vamos a corroborar con MATLAB, ya para que ustedes lo vean ahí. Entonces pensemos en para i igual 1 hasta 10, incremento 0.1. ¿Cuántas veces estamos repitiendo ese ciclo? Vamos a colocar aquí escribir i. Y fin para. ¿Cuántas veces lo estamos repitiendo? Veamos. Vamos a darle primero el valor de 1, ¿cierto? Después 0.1. Después 0.2. Ups, me salí. Después 0.2. 0.3. 0.4. 0.5. 0.6. 0.7. 0.8. 0.9. Y vamos a pasar a las 2, ¿cierto? 2, 2, 1, 2, 2, 2, 3, 2, 4, hasta 2.9, después 3, hasta 3.9, 4, hasta 4.9, 5, hasta 5.9, y así sucesivamente hasta que lleguemos a 9, 9.9 y 10. Entonces, ¿cuántas veces estamos repitiendo el ciclo? Lo estamos repitiendo, aquí tenemos 10, por acá tenemos otros 10 más,
por acá otras 10 más. Entonces, a final de cuentas, tenemos 10 por 9, ¿cierto? Entonces tenemos aquí 10 por 9, son 90 veces, y le estamos agregando una más, ¿ya? Porque en este caso se repite una vez más. Entonces, en este caso particular, ¿cuántas veces estamos repitiendo el ciclo? 91 veces. ¿Cuántas veces estamos repitiendo las acciones? 91 veces. ¿Ya? Entonces, tenemos un símil, ustedes que ya resolvieron su tarea, tenemos aquí un símil entre esto y la versión de MATLAB de la creación de vectores. ¿Se acuerdan? Imaginemos que todos estos datos que nosotros tenemos aquí metidos, los ponemos en un vector. Ese vector, ¿cómo nosotros lo crearíamos en MATLAB? Si es que estuviésemos trabajando esto en MATLAB, ¿cómo crearíamos ese vector? Lo podríamos crear de la siguiente manera. Vector va a ser igual a un vector que parte en 1, ¿ya? El espaciamiento es de a 0.1 y termina en 10. Ya, perdón, 2 puntos. Entonces, ¿cuántos valores tiene este vector? De acuerdo a nuestro análisis, este vector va a tener 91 valores. ¿Ya? ¿Ok? Entonces, el ciclo se va a repetir 91 veces porque la variable i toma datos dentro de un vector. ¿Ya? Entonces, de esa manera lo va a trabajar MATLAB. Ya no lo va a trabajar como un escalar, sino que la variable i va a ir tomando datos que están contenidos dentro de un cierto vector. Vamos a ver la nomenclatura en MATLAB aquí. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que tenemos nosotros acá? Exactamente lo mismo que yo les estaba indicando antes. Para i igual a 1, espaciado 1 hasta 5, vamos a realizar estas ciertas acciones. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que nosotros tenemos aquí? ¿Qué es lo que le indicamos nosotros a MATLAB aquí? Un vector. Y este vector se lo podemos indicar de la forma que nosotros queramos. ¿Ya? Entonces, el ciclo para va a ser bastante más flexible de lo que nosotros pensamos cuando lo estamos programando en pseudocódigo. Ya nosotros le vamos a poder dar valores aquí. Prácticamente le vamos a poder dar cualquier vector que nosotros queramos a MATLAB y MATLAB va a ejecutar las acciones para los valores de i contenidos dentro del vector. ¿Ok? Entonces, súper claro, tenemos que estar súper conscientes de qué valores está tomando la variable i, ¿ya? Y cuántos valores está tomando la variable. Vamos a hacer un par de ejercicios bien básicos para que se comprenda bien de qué es lo que estamos hablando cuando estamos resolviendo estos ejercicios. ¿Ya? Vamos a partir aquí, vamos a guardarlo de inmediato. Vamos al ciclo para -0. Partimos con nuestro inicio, clear y CLC. Y ahora vamos a crear un ciclo para. Entonces vamos a decir for i igual a 1, cada 0,1 hasta 10. Vamos a colocar aquí this i. Es el mismo programa que yo le estaba mostrando en pseudocódigo. ¿Ya? Para ir tomando valores desde 1, cada 0.1 hasta 10, muéstrame el valor de i. ¿Ya? Entonces, vamos a ejecutar el programa y lo que va a hacer este programa es mostrarme un conjunto de valores en el command window. 1, 1.1, 1.2, 1.3 y así sucesivamente hasta que llegue hasta el 10. ¿Ya? ¿Cuántos valores toma cuántos valores ha tomado la variable i? No lo sé. Tendría que contarlos uno por uno. Entonces lo que podríamos agregarle aquí es un contador. ¿Ya? Agreguémosle una variable contadora para que me diga cuántas veces se está repitiendo este ciclo. ¿Ya? Porque yo sé desde el análisis que hicimos en la pizarra, yo sé que son 91 veces, pero pensemos que yo quiero contarlas durante el proceso. Entonces, ¿cuántas veces estoy repitiendo ese ciclo? Vamos a contarlo mediante una variable contadora. ¿Se acuerdan ustedes cómo lucían o cómo se veían las variables contadoras? ¿Alguien que lo pueda escribir ahí en el chat? En una línea de comando, ¿cómo se ve una variable contadora?
y más 1. Sí, vamos por ahí, ¿cierto? Efectivamente. Ya, creo que entre Fernando e Ignacio hicieron la respuesta final. Efectivamente, ¿cierto? La variable contadora, dentro del ciclo, le vamos sumando más 1. ¿Ya? Ahora, en este caso yo no voy a utilizar la variable i. ¿Ok? ¿Por qué? Porque la variable i está usada por el ciclo for. Entonces la variable i ya está siendo modificada por el ciclo for. Entonces no voy a utilizar la variable i para crear mi variable contadora, sino que voy a utilizar otra letra, digamos j, para no mezclar las cosas. Porque si no, la variable i va a tomar 1, después le voy a sumar 1, entonces va a ser 2. Entonces se vuelve medio extraño el problema. ¿Ya? Entonces hay que separar las cosas. Nunca, y esto es una regla de vida, de aquí hasta que ustedes terminen sus carreras profesionales cuando se jubilen, nunca utilicen la variable que están ustedes modificando con el ciclo for en algún proceso que involucre un cambio dentro de esa variable. ¿Ya? Ustedes la pueden utilizar para llamar valores de otro vector, o la pueden utilizar como valor de referencia para alguna fórmula que ustedes tengan aquí abajo, pero nunca tiene que estar a la izquierda del igual. ¿Ya? Siempre a la derecha. O sea, no se reemplaza esa variable i dentro del ciclo. ¿Ya? Entonces, la característica de las variables contadoras es que se van reemplazando y se les va sumando siempre 1. ¿Cierto? Cada vez que se repite el ciclo se le va a ir sumando 1. Entonces la variable j va a partir en 1, después va a ser 2, después 3, 4, 5 y así sucesivamente. ¿Ya? Ya lo hemos repetido varias veces. Ahora, ¿qué es lo que me falta aquí? Me falta definirle el valor inicial a la variable j. ¿Ok? Y eso, ¿de qué va a depender? Va a depender de en qué posición yo tengo esto dentro del ciclo for. Si es que lo tengo al final, normalmente la variable j parte de 0. Si es que está al principio, la variable j parte de 1. ¿Ya? Entonces vamos a partir nuestra variable j desde 0. ¿Por qué? Porque cada vez que se repite el ciclo, queremos que me cuente como un ciclo. ¿Ya? Entonces, cada vez que el MATLAB entre a este ciclo for, a la variable j se le va a sumar 1. Eso es lo que está diciendo este código que nosotros tenemos aquí. Entonces, de esa manera vamos a poder ver cuántas veces se está repitiendo el proceso. Entonces, coloquemos aquí al final disp j. Entonces, ¿qué es lo que está pasando aquí? Se está repitiendo el valor 1, 1.1, 1.2, así sucesivamente, hasta el 10. ¿Y cuántas veces se está repitiendo el proceso? 91 veces. Ya es lo que nosotros habíamos predicho. ¿Ok? Y ese 91 es exactamente la cantidad de valores que tiene este vector que está aquí. ¿Ya? Entonces lo voy a copiar de aquí y lo vamos a crear aquí abajito. Vectores es igual a eso. Vean ustedes que el vector, si ejecuté el programa nuevamente, mi vector tiene 91 valores. ¿Ya? Entonces, como conclusión, para que vayamos viendo esto no tan cerrado, sino que vayamos abriendo un poquito la idea del ciclo for, la conclusión de esto es que yo lo que le indico a MATLAB aquí a la derecha es un vector. Y MATLAB lo único que hace es tomar la variable i dentro de ese vector, en orden. Entonces, el primer valor del vector es 1, entonces voy a partir con ese. Después el segundo valor del vector es otra cosa, tercer valor es otra cosa, cuarto valor es otra cosa. ¿Ok? ¿Ya? ¿Se entiende? Vamos comprendiendo el ciclo for en MATLAB. ¿Dudas? ¿Comentarios? Ya. Entonces, dado que nosotros ahí tenemos un vector, yo lo que podría hacer es hacer esto. Vamos a mover este vector que tenemos definido aquí abajo, lo vamos a poner aquí arriba, y en lugar de escribir esto, voy a escribir vector.
¿Ya? Porque es exactamente lo que MATLAB me pide. MATLAB me dice, mira, aquí en el ciclo for, indícale un vector. Da lo mismo como construyas ese vector, indica un vector. Entonces, el código se va a ejecutar y va a hacer exactamente lo mismo. ¿Ya? Va a crear el vector, va a ir modificando la variable i, la que va a ir tomando valores dentro del vector, y esto va a ir contando cuántas veces se repite el proceso. ¿Ok? Por lo tanto, si es que yo defino mi vector con un linspace, el ciclo for va a funcionar igual. Yo lo que estoy diciendo aquí es tratar de expandirles el horizonte de lo que ustedes pueden hacer con el ciclo for. Es cosa de que entiendan bien qué es lo que está haciendo MATLAB en particular y lo puedan expandirlo a diversos procesos. Entonces, si es que yo defino mi vector como un linspace, digamos que mi vector va a partir de 1, va a terminar en 10 y va a tener, en lugar de 91, va a tener 100 elementos. ¿Ya? Entonces estoy definiendo el vector de una forma totalmente diferente. Lo estoy definiendo con un linspace. Los valores de i cambian, pero el número de repeticiones es exactamente igual. Fíjense ustedes que este último numerito que se me está indicando aquí es el número de repeticiones. El número de repeticiones es exactamente igual al tamaño del vector, nuevamente. ¿Ya? Entonces, de esa forma nosotros podemos concluir que cuántas veces se repite el ciclo está asociado al número de valores que puede tomar la variable i. Y el número de valores que toma la variable i en MATLAB es igual al tamaño del vector que nosotros le estamos definiendo aquí a la derecha. ¿Ok? Eso lo tienen que tener súper claro, porque yo vi que algunas personas durante la tarea tenían problemas al momento de graficar, porque al momento de graficar los vectores tienen que tener la misma dimensión, ¿cierto? Porque tienen que ser pares x, y. Y era problemas de dimensiones de vectores. ¿Ya? Entonces, en el ciclo for, normalmente uno como que se olvida de las dimensiones de los vectores, pero hay que tenerlo súper claro para poder después hacer que todo sea compatible al final. ¿Ya? Yo incluso podría definir mi vector de forma manual. Entonces, digamos que vamos a definir mi vector como 1, 3, 1, 4, 1, 2, 3. Fíjense los valores que está tomando la variable i. 1, 4, 1, 2 y 3. Ese es el vector. Entonces, ¿qué es lo que yo debería ver aquí? Debería ver los valores de i. Voy a ver valores dentro del vector. ¿Cuánto va a ser j al final? ¿Cuántas veces se va a repetir el proceso en este caso? Cinco veces, ¿cierto? Exactamente. Porque se repite la cantidad de veces que el tamaño del vector. ¿Ok? Entonces, ejecutemos esto y ahí ustedes van a ver 1, 4, 1, 2, 3 son los valores que están dentro del vector. 1, 4, 1, 2 y 3. Y 5 vendría siendo el número de iteraciones porque es el número de veces que se repite el proceso. ¿Okay? Eso. Me parece que ya le dimos hartas vueltas me parece que ya le dimos hartas vueltas al ciclo for. ¿Ya? Pero es eso en esencia el ciclo for. El ciclo for no hace nada más que eso. Repite el proceso. Nosotros lo vamos a utilizar para varias cosas. Vamos a ver unos ejercicios en un momento. ¿Ya? ¿Dudas hasta acá? Vamos entonces a la diapositiva nuevamente. Entonces, recuerden siempre que esto de aquí no es estrictamente la versión del ciclo for oficial, sino que la versión del ciclo for más general es definiendo esto como vector. Y ese vector puede ser lo que ustedes quieran que sea. ¿Ya? Ciclo mientras. Lo mismo. ¿Ya? El ciclo mientras es exactamente igual en pseudocódigo y en MATLAB. Entonces el ciclo mientras, ¿qué es lo que me pide? Me pide una condición, y si es que la condición se cumple, entonces se realizan una serie de acciones. ¿Ya? Si la condición se deja de cumplir, bypasseo las acciones y avanzo hacia la siguiente línea de código. En MATLAB,
la versión del ciclo while, del ciclo mientras, se escribe con while, que es la palabra en inglés para mientras. Nosotros establecemos la condición aquí, ¿ya? Creo que aquí lo único que hay que tener en cuenta es que si es que nosotros que tenemos una condición de igualdad, el igual que hay que colocar aquí es un igual doble, porque es un igual de comparación. ¿Ya? Eso también lo comentamos en algún momento. Eso es prácticamente lo único con lo que hay que tener cuidado para definir la condición. Entonces, si es que la condición se cumple, se realizan o se ejecutan las sentencias, y si es que la condición se deja de cumplir, se bypassea la condición. ¿Ya? Ariel pregunta, en la tarea yo puse un vector antes del for y dentro del ciclo usé el i para usar la posición del vector con mi vector es e en i. ¿Es esto correcto? Efectivamente, eso es correcto. ¿Ya? Eso es correcto. Ya, sí, sí, porque tú estás recorriendo el vector completo con la variable i. Entonces la variable i avanza desde 1 hasta la longitud del vector. Y lo que... entiendo aproximadamente lo que estás haciendo. ¿Cierto? La variable i que estás colocando, Ariel, avanza desde 1 hasta la longitud del vector, ¿cierto? De 1 en 1. Y después dentro de la fórmula estás llamando e, que es tu vector epsilon, en la posición iésima. Sí, sí, eso está bien. Sí, efectivamente, eso está correcto. Ya, veo que Felipe está con el micrófono activado. No sé si tienes alguna duda o... Ah, no, fue un error. No, no hay problema. No, sorry. Ya, sí, no hay problema. Vamos entonces a ver un ejemplo del while, bien sencillo. Después, con las tareas y los proyectos, ustedes van a ir consolidando el conocimiento. Vamos a colocar while 0. Entonces, ¿qué es lo que necesitamos cuando vamos a entrar a un ciclo while? Necesitamos que la condición se cumpla inicialmente. Necesitamos que la condición se cumpla al menos una vez. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer aquí? Vamos a hacer un programa. Déjenme pensar en un ejemplo relativamente sencillo. Vamos a volver a imprimir los números del 1 hasta el 100. Ya lo mismo que hemos hecho todo el tiempo. Entonces vamos a aquí colocar imprimir números del 1 al 100. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Mientras el número sea menor o igual a 100, ¿ya? Mientras el número sea menor o igual a 100, lo vamos a mostrar. Vamos a mostrar el número. ¿Ok? Ahora, a este código obviamente le faltan varias cosas, ¿cierto? Lo primero que falta es definir cuánto vale el número en la primera iteración. ¿Ya? Entonces, en la primera iteración el número, digamos que va a valer 0. O digamos que vale 1, ya para partir desde el primer número que queremos. Entonces, el número vale 1 inicialmente. Entonces, después verificamos la condición, si la condición se cumple o no. Número menor o igual a 100, la condición se cumple. Por lo tanto, ¿qué es lo que hacemos? Mostramos el número. ¿Qué es lo que hacemos más adelante? Le tenemos que ir incrementando el valor al número correspondiente. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer aquí? Vamos a decir num es igual a num más. Entonces, estamos utilizando una suerte de contador en este caso. Que vamos a imprimir los números del 1 hasta el 100, contando el 1, contando el 100, y vamos a ir avanzando de 1 a 1. Ejecutamos el código y ahí ustedes tienen los números del 1 al 100 impresos. ¿Ya? En el caso del ciclo while es bastante más complicado saber cuántas veces se repite el ciclo. ¿Ya? Sobre todo para proyectos que sean un tanto más difíciles, como por ejemplo algunos que requieren unas iteraciones, digamos que se cumple una cierta tolerancia o cualquier cosa de ese tipo. Entonces, por ejemplo, pensemos en calcular, ustedes saben que el valor de 1 partido en i, o sea, el valor de 1 partido en, sí, bien digo,
Vamos a hacer otro ejercicio un poquito más interesante. Pensemos en calcular la sumatoria desde i igual 1 hasta el infinito, ¿ya? Es una serie infinita de 1 partido en i al cuadrado. ¿Ya? ¿Cuánto vale esto? No vamos a comprobar si converge o no. Ya, nos da lo mismo si es que converge o no, no, ni siquiera me acuerdo de los teoremas que servían para verificar si una serie converge o no. Bien. Pero tratemos de estimar eso utilizando el ciclo mientras. ¿Ya? Con ciclo para, ¿qué es lo que ustedes harían si es que tuviesen que resolver esta sumatoria utilizando ciclo para? Ustedes dirían, mira, en realidad como que este infinito, da lo mismo si es que llegamos hasta el infinito, podríamos aproximar la serie como la suma desde i igual 1 hasta 1000 de 1 partido en i cuadrado, ¿cierto? Aproximadamente, porque ya para 1000 este valor de 1 partido en i cuadrado es súper chiquitito. Entonces no va a tener mucha participación en el cálculo, ¿cierto? Eso es aproximadamente lo que uno podría pensar para el ciclo para. Pero cuando nosotros estamos hablando de ciclo mientras, podemos darle una cierta precisión al dato. ¿Ya? Nosotros nos podemos asegurar de qué tanta precisión le estamos dando a nuestro cálculo. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a calcular esta sumatoria infinita. No vamos a definir el número de iteraciones previamente, ¿cierto? Porque este infinito, obviamente no vamos a iterar infinitamente, sino que esto va a ser un número de iteraciones definido, o sea, un número de iteraciones máximo, pero no vamos a saber cuánto vale. Pero ¿cuál va a ser nuestra condición? Que dos valores consecutivos de esto, ¿ya? Porque cuando i sea, no sé, por ejemplo, 10, ¿cuánto vale la fórmula? 1 partido en 10 al cuadrado. Cuando i vale 11, ¿cuánto vale la fórmula? 1 partido en 11 al cuadrado. ¿Cierto? Entonces, ¿cómo nosotros podemos saber cuánto está cambiando nuestro valor? Simplemente calculando cuánto es la diferencia entre estos dos valores. ¿Cierto? 1 partido en 11 al cuadrado menos 1 partido en 10 al cuadrado. O al revés, el valor absoluto de eso, de la diferencia. Entonces, ¿qué es lo que quiero que veamos aquí? Que el ciclo while me sirve no para controlar el número de iteraciones, sino que me sirve para controlar cosas de este tipo, cosas del tipo convergencia. ¿Ya? Entonces, cuando la resta entre dos valores consecutivos del valor que yo quiero sumar sea relativamente pequeña, significa que la contribución del siguiente valor a mi sumatoria va a ser muy chiquitita. ¿Ya? Entonces, pensémoslo de la siguiente manera. Imaginémonos que estamos, estos temas yo se los comento a ustedes porque como están comprendiendo todo relativamente bien, estos temas son un poquito más avanzados para el desarrollo de sus proyectos más adelante. Entonces, normalmente no lo comento directamente en la clase. Entonces, ¿cuánto vale esta sumatoria desde 1 hasta 10? Vale 1 es a 1, más 1 partido en 2 al cuadrado, más 1 partido en 3 al cuadrado, más 1 partido en 4 al cuadrado, más 1 partido en 5 al cuadrado. Voy a escribirlos todos. 6 al cuadrado, 7 al cuadrado, 8 al cuadrado, 9 al cuadrado, 10 al cuadrado. ¿Ya? Entonces, como ustedes pueden notar, la contribución del sumando siguiente se va haciendo cada vez más chiquitita, entonces uno podría intuir que en algún momento vamos a alcanzar una suerte de convergencia. ¿Ya? Entonces, en algún momento esta cuestión va a converger. ¿Y cómo nosotros podríamos calcular el error máximo que nosotros estamos cometiendo al truncar esta serie? Digamos que le truncamos aquí. ¿Ya? El error máximo que nosotros estaríamos cometiendo es aproximadamente la diferencia entre los últimos dos sumandos. O sea, perdón, no, los últimos dos sumandos que nosotros consideramos. Ya sería aproximadamente S con S. ¿Ya? Si es que la serie converge, debiese ser aproximadamente ese el error máximo. ¿Okay? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a ir calculando errores relativos entre dos
elementos sucesivos de la serie, y si es que ese error es chiquitito, entonces mejor ya para qué seguimos sumando. ¿Ya? Si es que la diferencia entre estos dos valores es muy chiquitita, ¿para qué seguimos sumando? Eso no va a contribuir mucho a nuestra sumatoria total. ¿Ok? A eso, ¿qué nombre tiene ese proceso mental o ese proceso? Ese proceso o ese tipo de procesos tienen el nombre de verificación de convergencia o tolerancia. ¿Ya? ¿Cuánta tolerancia le vamos a dar a nuestro cálculo? ¿Ya? Entonces, si que nosotros queremos calcular esta sumatoria con una cierta tolerancia, vamos a realizar este proceso. ¿Okay? Mucho preámbulo. Vámonos al cálculo de la sumatoria. Vamos a dejar esto comentado aquí. Entonces vamos a partir el i en 1. Vamos a ir aumentando de 1 en 1, pero no vamos a saber hasta dónde va a terminar. Entonces, mientras, vamos a escribir por aquí alguna condición. ¿Ok? Mientras se cumple la condición, todavía no sé cuánto es la condición. Vamos a ir calculando la sumatoria. Entonces, para calcular una sumatoria necesitamos una variable acumuladora. Sum es igual a sum más alguna cosa. Ya vamos a escribirlo como algo. ¿Qué es ese algo que yo tengo que ir acumulando? La fórmula de mi sumatoria. ¿Bien? Esto. Este es el algo que yo tengo que ir acumulando. 1 partido en i al cuadrado. ¿Ya? Entonces lo vamos a escribir aquí. Algo es igual a 1 partido en i al cuadrado. ¿Ya? Entonces cada vez que entremos al ciclo vamos a calcular este algo, que es nuestra función, y lo vamos a ir acumulando en las variables sumatorias. ¿Ok? ¿Y hasta cuándo vamos a hacer este proceso? Hasta que dos valores consecutivos de la función de este algo que nosotros estamos sumando sean muy similares. ¿Ya? Entonces vamos a tomar el algo y vamos a tomar el algo siguiente. ¿Ya? El algo i más 1, podríamos decir. O el algo 2. Digamos algo 1. En lugar de utilizar la palabra algo, creo que es confuso, así que vamos a colocar F1. F1 y F2. El F2, ¿qué va a ser? El valor siguiente, i más 1. ¿Ya? Y luego i va a tomar el valor de i más 1. ¿Ya? ¿Para qué? Para que el proceso siga avanzando. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer con este proceso? Lo vamos a repetir siempre y cuando F1 y F2 estén relativamente separados, distanciados entre ellos. Entonces, mientras el valor absoluto de la resta entre F1 y F2 sea mayor o igual a 0.000001, vamos a repetir este proceso que está aquí. ¿Ya? Entonces a F1 le vamos a dar un valor inicial de 1 y a F2 le vamos a dar un valor inicial de 0, solamente para la primera iteración y después los calculamos como corresponde. ¿Ya? Dudas. Yo sé que deben tener dudas. No sé si es que, no sé en dónde, pero debe haber alguna consulta por ahí que debe estar naciendo en alguno de ustedes. ¿Ya? Explicación relativamente rápida, nuevamente, de qué es lo que estamos haciendo aquí. Esto se supone que terminamos en 20 minutos, ¿cierto? Sí. Entonces, explicación relativamente rápida de qué es lo que estamos haciendo acá. Estamos calculando una sumatoria, ¿cierto? ¿Cuál es la sumatoria que estamos calculando? Esta que está aquí. La verdad es que una serie infinita. ¿Hasta cuándo la vamos a calcular? ¿Cierto? Vamos a truncar esta serie, en algún punto. ¿Y hasta cuándo, en qué punto la vamos a truncar? En el punto en el que la diferencia entre los dos valores consecutivos, el anterior y el siguiente, sea menor a 0.00001. Ya me parece que ese fue el límite que establecí.
Claro, 4 ceros y 1. ¿Ya? Entonces, para eso, ¿qué necesito? La función, que es la que voy a ir acumulando, la función en el paso siguiente. ¿Para qué? Para poder calcular F1 menos F2. ¿Ya? Y la sumatoria, que es el acumulador de los valores de F1, ya que vendría siendo 1 partido en igual. Y este de aquí lo único que va haciendo es modificándome el valor de I en cada paso. Entonces ejecutamos este código, ojalá que funcione, porque la verdad es que no sé si es que la serie converge. Oh, perdón. Problemón. Y esto se me había olvidado. Error usando Zoom. No usen palabras clave como nombres de variables. Vamos a guardarlo como, vamos a cambiarlo a Zoom. ¿Ya? Porque Zoom es un código de MATLAB. Entonces por eso es que me estaba tirando el error. Vamos a ver si funciona ahora sí. ¿Qué pasó aquí? Función indefinida o función o variable suma indefinida. ¿Qué es lo que ocurre aquí? Y estas cosas pasan, ya, así que necesito, veamos si es que son capaces de corregir. Hay que definir suma, ¿cierto? Sebastián me dice que hay que definir suma. No estaba definida anteriormente. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? ¿Qué valor le damos? Suma igual 0. Ya, perfecto. Excelente. Entonces, ahora sí vamos a partir de suma igual 0. Y vamos a decir que esto da alguna cosa. Entonces, ¿cuánto nos da la sumatoria? 1.6278. Entonces, aquí nuestra suma es 1.6278. ¿Y cuántos sumandos utilizamos? Aproximadamente 59 sumandos. Yo no le controlé, fíjense ustedes que yo no controlé la cantidad de veces que se sumaba, sino que yo lo que controlé era la diferencia entre dos valores consecutivos del sumando. ¿Ok? Entonces, para esto es que también nos sirve el ciclo while. No solamente para poder realizar validación de variables, ¿cierto? El ciclo while es excelente para hacer validación de datos, ¿cierto? Sino que también sirve para verificar convergencia. ¿Ya? Y esto que está aquí, este valor chiquitito, es la tolerancia. ¿Qué es lo que pasa si es que yo le agrego más ceros a esta tolerancia? ¿Qué creen que va a pasar con este i? ¿Va a subir o va a bajar? Si es que yo le agrego más ceros acá. Va a subir. Va a subir, ¿cierto? Porque necesito más datos para poder tener un valor más preciso de la sumatoria. ¿Ya? Una cosa interesante que ustedes pueden hacer para competir entre ustedes y hacer apuestas, no es que lo esté induciendo a eso, pero algo interesante que ustedes pueden hacer si es que lo quieren agregar, es usar tick y tock al final de una cierta porción de su código. ¿Ya? ¿Qué es lo que hace tick y tock? Empieza a correr un reloj. Entonces, tick empieza a echar a correr el cronómetro, y cuando el programa llega a toc, corta el cronómetro y me muestra el tiempo que se demoró en resolver el proceso. Y entonces de esa forma ustedes pueden saber más o menos qué tan eficiente está siendo su código. En mi caso el código se está demorando 0.002919 segundos, depende de los recursos del computador obviamente, pero veamos qué es lo que pasó con la variable i, 272, efectivamente. Ustedes tenían razón. Si es que quiero un valor más preciso para la sumatoria, ese valor de i tiene que aumentar. ¿Ya? Exactamente. Súper bien. ¿Dudas? Ok, entonces. Perfecto. El tick y tock lo único que hacen es echa a correr un reloj, MATLAB echa a correr un reloj, y cuando llega a toc, me va a decir en el command window cuánto tiempo se está demorando entre los pasos 20 y 31. Ya el tick empieza a echar a correr el reloj, el cronómetro, y cuando llega a toc, MATLAB me va a decir, mira, te estás demorando entre este paso y este otro, se demora el programa en correr 0.02919 segundos. ¿Ya? Entonces, si es que nosotros le agregamos más 0, seguramente se va a demorar un rato más. Pero tampoco mucho. Ya vean lo rápido que hace MATLAB, 58.000
pasos. Ya, entonces, última cosita con ciclo mientras. Validación de datos. Todo eso eso es un mínimo. Vamos a crear aquí un validador. Recordemos que ciclo while sirve siempre para validar datos. Entonces, imaginémonos que queremos que nuestra variable esté entre 400 y 2700. Pensemos que, por ejemplo, el valor de... pensemos en que queremos que sea un valor aproximadamente como el FI de la tarea, ¿cierto? Digamos que FI tenía que ser menor a 5000 aproximadamente, pero mayor a 2000. ¿Ya? FI era un valor que está normalmente dentro de esos datos. Entonces, ¿qué es lo que vamos a tener aquí? Vamos a pedir al usuario que lo ingrese y después le vamos a pedir que lo reingrese si es que está fuera de ese rango. Input, o sea, FI va a ser igual a input ingrese la tensión de fluencia del acero en kilogramos fuerza partido por centímetro cuadrado. ¿Ya? Le voy a pedir al usuario que ingrese el dato. Y ahora viene el cuadro de validación. Lo vamos a agregar aquí. Cuadro de validación. Mientras FI sea menor, o sea, perdón, mayor a 5000, porque el cuadro de validación se activa si es que el dato está fuera del rango establecido, ¿ya? Entonces yo lo que tengo que hacer aquí es controlar solamente si es que el dato se salió de los rangos establecidos, ¿ya? Si es que está dentro del rango, entonces está súper bien y que siga adelante el programa. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Mientras el FI esté fuera de este rango, ¿qué significa estar fuera de este rango? O estar sobre 5000, ¿cierto? FI está sobre 5000, o bien estar debajo de 2000. ¿Ya? Esas son las dos posibilidades. Entonces, si es que el FI está sobre 5000, o, ¿ya? El O de MATLAB son estas dos barras verticales. ¿Ya? Si es que el FI está sobre 5000, o bien el FI está debajo de 2000, entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Le vamos a pedir al usuario que reingrese el dato. Reingrese la tensión de fluencia. No, no es necesario que lo haga. ¿Ya? Ariel me pregunta si es que es necesario que lo hagan para la tarea. No es necesario que ustedes hagan esto para la tarea. Simplemente el valor que yo les estaba dando de entre 2000 y 5000, eso era un valor de referencia para que ustedes obtuviesen relaciones de tensión de formación que fuesen consistentes. Ya no era un valor que yo les pidiese que validar. ¿Ya? Si es que lo quieren agregar de aquí a la tarde lo pueden hacer, pero no es obligatorio, no es necesario que lo hagan. ¿Ya? Profe, Cuéntame. entonces no va a evaluar optimización porque yo hice algo así, pero solamente con clausuras condicionales. Por eso tenía la duda, medio la duda también. Sí, no hay, o sea, obviamente cualquier cosa que ustedes hayan hecho extra tiene crédito extra. O sea, si que ustedes, por ejemplo, el gráfico no se ve correcto, pero ustedes le agregaron algún condicional de este tipo, de alguna forma hicieron que el programa se validara, eso tiene un crédito extra adicional. ¿Ya? Eh, y de hecho incluso podríamos pensar en agregarle un crédito extra en las siguientes tareas si que la entrega de esta está buena, ya dependiendo del tiempo que se note que le hayan ustedes dedicado a la tarea. Pero no hay evaluación de optimización, así que si es que ya lo hiciste con un condicional, déjalo como está. Ya no es necesario que lo cambies al ciclo while. Ya porque esto lo estamos viendo recién, entonces obviamente no les podía pedir que agregaran ciclo while antes de poder revisarlo. ¿Ok? Esteban consulta DISP. Ya, lo vemos en un momentito. Ya, me parece que ya estamos terminando la clase. Sí, terminamos
algo así como 5 minutos, así que de ahí pasamos con las consultas de la tarea. ¿Ok? Entonces, esto es el ciclo while como validador. Entonces, si es que el valor de FI que el usuario ingresa está fuera del rango predeterminado, entonces le voy a pedir al usuario que lo reingrese. ¿Ok? Entonces, esto es súper importante que ustedes lo tengan claro. While, uno de sus usos principales es esto, ¿ya? Esto que está aquí, que es validación de datos. Y es relativamente simple, nos ahorra harto trabajo después, porque después no tenemos que estarnos preocupando de cuánto era este dato. ¿Ya? Cuando nosotros ejecutamos el programa de nuevo, que el programa me sugiera y que me corrija si es que estoy mal, es súper práctico. ¿Ya? Entonces vamos a ejecutar nuestro programa. Si es que le doy 7, me va a pedir que la reingrese, ¿cierto? Si le doy un valor gigante, me va a pedir que la reingrese. Si es que le doy un valor dentro del rango, se va a quedar contento y no me va a pedir nada más. ¿Ya? Validación de datos relativamente simple. Ok, entonces con eso estaríamos terminando por el día de hoy. Ya vimos los dos ciclos para y mientras. Esta estructura switch case la vamos a ver de forma relativamente somera mediante este ejercicio. Yo les recomiendo que antes de la clase del día de mañana por lo menos copien este código y lo prueben. ¿Ya? Mañana lo explicamos de qué se trata esta estructura switch case. Es relativamente útil en muchos casos. Por eso es que lo estoy agregando ahora dentro del contenido del curso, pero no forma parte de los comandos básicos de programación. Entonces esto en realidad como que se sale un poquito de los alcances del curso. Pero siempre es bueno que ustedes tengan otras opciones. ¿Ya? Esto es como un condicional. Ya funciona más o menos parecido a un condicional. Entonces échenle un ojo a esto, pruébenlo, el código que está aquí. Simplemente de la diapositiva que ya está publicada, ustedes lo copian, lo pegan en MATLAB y le echan una prueba. Y vamos al día jueves, el día de mañana vamos a estar resolviendo estos ejemplos que están aquí. ¿Ya? Ya después de eso nos queda lectura y escritura de archivos. Vamos a ver un ejemplo completo de lectura y escritura de archivos, gráficos y programación por módulos. ¿Ya? Eso ya vendría siendo lo último que nos queda de MATLAB. Eso. Sí, Fernanda, esta diapositiva está subida, está con el nombre de clase 2, ¿ya? Pero tiene todo lo que estamos viendo ahora. En el aula virtual ustedes... y les vuelvo a reiterar, aprovechando que me vine aquí al aula virtual, les aprovecho de reiterar que le digan a sus compañeros que se agreguen a un grupo para poder mandarles el enunciado al proyecto. Está aquí, esta clase 2 MATLAB, ese archivo clase 2 MATLAB, es la diapositiva completa. Está todo, hasta los gráficos, está prácticamente todo el curso de MATLAB está ahí. ¿Ya? Eso, entonces, con eso terminamos la clase del día de hoy. Nos vemos el día de mañana y les estamos comentando sobre la clase las clases de la próxima semana. Ya, vamos entonces con las dudas de la tarea. Voy a dejar de grabar ahora porque me imagino que algunos de ustedes tienen dudas respecto de sus desarrollos personales, así que vamos a detener la grabación.